Es la entrevista de hoy en La Informadera. Una de la tarde con 24 minutos, continuamos en La Informadera y es momento de recibir, bueno, ya está aquí en cabina y agradecemos el tiempo para esta conversación. Alberto Mercado, él es secretario general del Sindicato Independiente del Poder Legislativo. Hay un tema. Desde hace algunos meses se hizo un estudio por parte del Instituto Mexicano contra la Corrupción, de la competitividad, luego se confunden esos dos, el IMCO, en términos prácticos, donde se señalaba que el Congreso de Jalisco podía trabajar con mucho menos personal. Hay otro tema ahí que también llama la atención, que es el del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Hay muchas personas que van a tener su pensión y el instituto, si no se hacen los ajustes correspondientes, va a empezar a colapsar. No obstante, en el Congreso del Estado hay una iniciativa para congelar plazas y no permitir la contratación de supernumerarios, y por eso platicamos con Alberto Mercado, secretario general del Sindicato Independiente del Poder Legislativo, a quien agradezco y saludo. Buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio, Velarde. Un saludo a nuestro amigo Poncho y también a todos nuestros radioescuchas. Pues, a ver, el Congreso de Jalisco, desgraciadamente, desde hace algunas legislaturas, ha venido arrastrando una fama de que está sobrepoblado, que hay demasiada gente trabajando ahí. Incluso este estudio nos decía que con mucho menos personal se pueden llevar a cabo las funciones primordiales del Congreso, ahorrando dinero y también quitándole carga al futuro, ya respecto al IPEJAL. Pero está esta iniciativa que llama la atención porque al parecer en lugar de buscar tener menos, pues luego quieren buscar tener más y luego son puestos de trabajo que no pueden tener una supervisión estricta porque luego hay supernumerarios y como tienen superpoder de no checar. Entonces es todo un desbarajuste que muy poca gente que nos escucha realmente entiende, comprende y sobre todo analiza en qué perjudica o en qué beneficia. Sí, mira, te comento. Si bien es cierto, en esta legislatura, a petición de la diputada Mara, se contrató el servicio de una institución externa al Congreso, como es el IMCO, para que realizara este estudio, pareciera que únicamente este estudio era la justificación para los fines que ahorita te voy a comentar. El sobretexto, prácticamente. El estudio del INCO creo que no es nada novedoso, es hasta poco profesional e irresponsable en señalar que para que trabaje una comisión con 5 personas es más que suficiente. Hombre, pues me queda claro que no saben cómo trabaja la Comisión de Administración, que no saben cómo trabaja la Comisión de Hacienda, la de Puntos Constitucionales, en donde con 10 personas no se dan abasto. Continúa el estudio y señala que hay áreas en las cuales con 10 personas es más que suficiente. Y así hace sus mediciones. Pues yo creo que no saben cuál es el trabajo que se realiza en un área como procesos legislativos. Yo de ahí provengo. Durante 13 años he estado en esa área en donde, pues si somos 20, nos faltan manos para chambearle, porque es mucho el trabajo que se hace en esa área, al igual que en áreas como jurídico y en otras que tiene el Congreso. Bueno, a todo pasado y ya pagado por 800,000 pesos con cargo al erario, estos resultados nos llevan a que se propongan unas mesas para la reingeniería administrativa del Congreso. En estas mesas, primero se estipula que van a participar algunas autoridades del Congreso y se cierra a que únicamente un sindicato participe en ellas. ¿Por qué? Pues pensábamos que era por ignorancia, pero ya vimos que más bien era por dolo. Por agandalle. Así es, entonces nos dimos a la tarea de hacer un cabildeo diputado por diputado, comentarles cuáles son las jurisprudencias que existen al respecto de que todos los trabajadores deben estar participando en estas mesas, en que todos los trabajadores deben de participar en las cuestiones de condiciones generales de trabajo, y nos dan la apertura de participar. En esta participación lo primero que vemos es que se emite un acuerdo interno en el cual se aprueba el calendario para las mesas de trabajo, y en este calendario se dan
se sirven con la cuchara grande, contratando a un titular del órgano de administración con un tabulador del número 17, son 70,000 pesos para el auditorio, y 2 directores. Ay, ¿y si le alcanza para sobrevivir? Imagínate, y 2 directores del tabulador 16, estamos hablando de 60,000 pesos cada uno. ¿Para qué? Para que lleven a cabo estos trabajos de la reingeniería. Bueno, pues aquí ya se agandallaron 3 más, pues no que sobrábamos. Y si no fuera suficiente, en el segundo dictamen que se aprobó por la Comisión de Administración, se nos hizo extraño que el otro sindicato que tiene el Congreso del Estado, porque sabrás que somos los sindicatos que velamos por los intereses de los trabajadores, el otro sindicato se da la tarea de defender 10 contratos supernumerarios que se dieron en base al presupuesto que estaba asignado para 10 plazas que se desocuparon en el Congreso del Estado por compañeros que fallecieron o que sencillamente ya se jubilaron. Actualmente, bueno, hasta hace 15 días, el Congreso tenía 16 plazas ya vacantes, de compañeros que durante este año y medio han fallecido o se han jubilado. Pues inmediatamente agarraron 10. El otro sindicato, empieza a defender estos 10 contratos que se asignaron por estas 10 plazas vacantes y señalando que se van a concursar y que van a ser temporales mientras sale del servicio civil de carrera. Pero nos mienten cuando vemos que en el acuerdo interno se instruye al secretario general de que otorgue 10 contratos supernumerarios hasta por la vigencia de la legislatura. Es decir, si el discurso es de que sobra personal en el Congreso y se está dando la tarea de reducir la nómina, hombre, pues en un mes ya se despacharon 13 contratos más, 13 personas más va a haber en el Congreso. Aquí lo extraño está en esta maniobra que hace el sindicato del Congreso que dirige César Íñiguez en defender estas 10 contrataciones y hacer el trabajo sucio a quien preside la Comisión de Administración, que en su discurso pues va totalmente en contra de lo que está pregonando con los hechos. Yo los invitaría a ustedes, por ejemplo, a que por transparencia pudiésemos solicitar cuántos trabajadores ha contratado la diputada Mara en esta legislatura, no solamente para su oficina, para la Comisión de Administración que preside, y cómo se van a repartir a amigos o a colegas o a compromisos estas 13 nuevos nombramientos que ya va a haber. Ahora, para que la gente lo tenga un poco más claro, porque en el imaginario colectivo se tiene la creencia que en el Congreso, por lo regular, quienes trabajan son diputadas, diputados, su gente cercana, a lo mejor asesores, el secretario general, que es quien lleva a veces también un tanto de reflector, pero realmente, ¿quiénes trabajan en el Congreso? ¿Qué tipos de trabajadores existen adentro? ¿Y por qué este rollo de que hay 2 sindicatos? ¿Cuál es la pugna? O sea, hacer como este mapeo rápido también para que la gente pueda entender cuál es la diferencia entre un supernumerario y un trabajador de base y que también les quede mucho más claro. Para que una institución como el Congreso del Estado pueda funcionar, se integra de aproximadamente 600 trabajadores de base, que son desde la gente que hace el aseo en las oficinas, hasta la gente que tiene cargos, por ejemplo, de contabilidad, de análisis de iniciativas, de dictaminación, especialistas. Nosotros somos los de base los que realmente sacamos el trabajo en el Congreso del Estado, porque somos los que legislatura tras legislatura damos la cara y hacemos nuestro servicio a favor de la institución. Sin embargo, cada vez que llega un diputado y que hace compromisos en campaña o que trae un equipo que lo ayudó a llegar al triunfo, les promete meterlos a trabajar en el Congreso de manera temporal. Un contrato supernumerario no es otra cosa más que un contrato temporal, pero ahí nos meten otros 500 más o nos meten 400. Entonces ya de ser una base de trabajadores de 600, pues ya se convierte en una institución donde ya tiene una sobrepoblación,
que llegamos hasta los 1,000 trabajadores. Aquí la diferencia está en que los de base somos los que tenemos que checar entrada y salida, y los que estamos físicamente desarrollando una actividad en nuestras oficinas, y los supernumerarios no necesariamente tienen esa obligación. Los supernumerarios, de entrada, la mayoría, quien así se designe, están exentos de checar entrada y salida, y son los que normalmente los diputados les encomiendan cosas partidistas o cuestiones de su distrito. Para no hacerte la larga, los pueden mandar tranquilamente a que recorran las calles de la ciudad llevando publicidad del diputado o pintando barras, pero a cargo del erario del Congreso. Esto, pues no son, para quitémonos máscaras, pues esto es evidente, lo hemos visto legislatura tras legislatura, así funcionan muchas veces. Ojalá que lo mejor sería que no se viera, pero se da. Uh-huh. Entonces, el trabajo realmente, quien saque el trabajo en el Congreso del Estado, somos todos y todas los compañeros y compañeras basificados en el Congreso. Y de estos trabajadores basificados, que son de planta, pues existía un sindicato, las malas mañas de la dirigencia llevó a que este sindicato, a que muchos trabajadores decidieran formar uno nuevo. Un cisma. Exacto. Y se generó un nuevo sindicato, que lo generó una compañera, una mujer, Mónica Bernal, de 7 años, y el cual yo apenas he asumido la responsabilidad hace 3 meses. Vaya, es todo un tema digno de análisis, porque justamente para muchas personas el Congreso del Estado está estancado. Hay muchos pendientes, hay muchas iniciativas que no están aprobando, hay mucha fama, a lo mejor mal ganada o bien ganada, de que se estancan las cosas adentro del legislativo de Jalisco. Es importante saber también cuál es la situación laboral de quienes ahí trabajan, pues para entender y poder empatizar también un poco con ustedes de, pues no está chido trabajar bajo estos esquemas, y sobre todo pues la gandallez que tú vienes a denunciar. Si bien es cierto que la percepción de los ciudadanos es que el Congreso es poco productivo, pues te diré que los trabajadores somos como una fábrica de producción que todos los días estamos generando contenido en el Congreso. Los temas te pueden llegar a entrampar por cuestiones políticas. Hay dictámenes que ya están preparados y listos ya para aprobarse y mandarse al Ejecutivo para su publicación, que entre en vigor, y sin embargo pues no hay la voluntad política para sacarlo. Pero esto, bueno, es el trabajo político de los diputados, cosa que no hacemos los trabajadores de base. Nosotros los trabajadores, independientemente de los partidos políticos, nosotros generamos nuestro trabajo. La compañía de nóminas, pues a realizar la nómina de los trabajadores y el pago quincenal. La compañera que hace el aseo, pues a limpiar las oficinas todos los días. Sí, ¿no? Y al final de cuentas entender que una cosa es el trabajo administrativo y otra el trabajo político que se hace en el Congreso. Así ahí es donde empiezan los rencores, los resquemones y los amores también en algún punto. Ahora bien, ¿qué es lo que ustedes como sindicato independiente del Poder Legislativo quisieran que sucediera con este tema de las contrataciones? El día 2 de junio presentamos ante el Congreso del Estado una propuesta. La propuesta es que se congelen 10 plazas de las que están desocupándose o que ya están desocupadas, y que estas 10 plazas ya no se asignen contratos supernumerarios a nadie, que ese dinero que ya está presupuestado, porque se presupuesta desde un año anterior y que está ahí, ese dinero mejor se utilice para un tema que es indispensable y que es obligación del patrón resolverlo este mes de junio, que es el impacto al salario. Las 10 plazas, para que se den una idea a nuestros radioescuchas, estas 10 plazas que se repartieron con contratos supernumerarios valen aproximadamente 7 millones de pesos. Hombre, con eso hubieran podido dar un impacto al salario de los trabajadores de base del Congreso por 600 pesos mensuales, reales, directos al salario. Hubiéramos podido tener un incremento del 6.88% al tema de la despensa y un 12.55% al transporte. Es una obligación del patrón los aumentos salariales y el impacto que se ve todos los años, y que año con año, desde hace 4 años,
pues no se ha dado de manera justa. ¿Y por qué digo que no es justa? Porque no ha sido igual al que da el Poder Ejecutivo, al que da el Poder Judicial y al que debe estar más o menos a la media de la inflación. Nos han dado un impacto salario de 1.2, de 1.3, que prácticamente no es nada. Acá nosotros le proponíamos, a ver, en vez de que estén repartiendo estas plazas, contratando más personal, hombre, no sean injustos y malagradecidos, y mejor denle a los trabajadores que sacan la chamba todos los días en el Congreso un impacto al salario justo, por 600 pesos mensuales para cada uno. Esa es la propuesta que le llevamos a la mesa directiva para que la pase al Pleno y a su vez la turnen a la Comisión de Administración. Para que pueda comprender mucho mejor la audiencia, el tema es: los aumentos que se han tenido han sido muy por debajo de índices inflacionarios. ¿Qué significa esto? Que aunque numéricamente sube el sueldo, adquisitivamente es lo mismo o incluso menos. Lo que están buscando es que estas 10 plazas queden congeladas, el presupuesto destinado para pagar esas 10 plazas se reparte entre las que ya existan, de tal manera que el dinero que están ganando por lo menos valga lo mismo que hace 2, 3, 4 años, donde empezó a tener este problema de un mal ajuste inflacionario. Así es, y sobre todo también dejar un precedente, Velarde, un precedente, porque están por desocuparse por 2 programas que ahorita en el Congreso, el de retiro voluntario y el de la jubilación anticipada, aproximadamente un poquito más de 30 plazas. Si van a utilizar el mismo mecanismo para estas 30 plazas que utilizaron para las 10 que ya se agandallaron y que ya Manotas agarró, no, pues va a ser un cuento nunca acabaré. Vamos a seguir creciendo en nómina, no se van a congelar esas plazas, no se van a buscarlo presupuestalmente. Así es, y los trabajadores, que somos los que realmente hacemos la chamba, y a los que se nos acusa de que no trabajamos, seamos los que menos percibimos o que no hay aumentos reales. No. Si hoy por hoy alguien sobra en el Congreso, en su gran mayoría son los trabajadores supernumerarios. Para que se den una idea, al radio escuchas, cada diputado en promedio le asignan 200,000 pesos para que contrate a quien quiera. Podrán ser 10 contratos de 20,000, pueden ser 2 contratos de 100,000 para que salga de su equipo. Hombre, pues ya somos 600 en el Congreso, ya vemos especialistas en materia de movilidad, ecológica, presupuestal, seguridad, porque somos gente que año con año nos hemos preparado, nos hemos especializado en la dictaminación, en el trabajo legislativo, pues mejor que hagan uso de nosotros como lo hacen la Cámara de Diputados Federal. La diferencia en la cuestión laboral entre la Cámara de Diputados Federal con la del Congreso es que el diputado que llega a la Cámara Federal, el diputado federal que llega, no puede contratar a nadie. Todo ya está, hay un staff de asesores, que son gente de base, y que le dicen al diputado: oye, quiero una iniciativa, necesito gente, ahí está, ahí tómala. Es como en el rollo espiritual, no busques afuera lo que ya tienes en el interior. Exacto. Y acá en el Congreso es: oye, pues necesito especialistas, necesito esto y el otro. No, pues ahí te va a echar lana para que contrates gente. Entonces el mensaje para el INCO es: no es que esté al 100% mal el estudio, sí sobra gente, el tema es que no sobra la gente de base. Y que las cuentas que hizo no son reales, ni son las que se viven día con día. Es irresponsable del INCO decir que una comisión puede trabajar con 5 personas, cuando yo fui secretario técnico de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, cuando Aristóteles Sandoval, en paz descanse, era presidente de la comisión, y era una infinidad de temas. ¿Por qué? Porque teníamos 125 leyes de ingresos, teníamos 125 tablas de valores catastrales, porque teníamos que resolver los coeficientes de participaciones, porque teníamos que resolver las cuestiones de los créditos que nos enviaba en ese entonces el Ejecutivo, como Arcediano, por ejemplo. Entonces, es un trabajo muy, muy delicado y de mucho tiempo. Entonces, es irresponsable que el INCO diga que con 5 personas se puede sacar el trabajo. Después de ser secretario técnico de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, mi plaza
hago mi labor en la Dirección de Procesos Legislativos, donde se da trámite a todo el trabajo legislativo desde que entra una iniciativa hasta que esa iniciativa, después de todo el proceso, se manda al Ejecutivo para su publicación. Es un trabajo en el que 20 personas no lo sacan, porque si hay sesiones donde se resuelven 125 leyes, pues ¿quién las va a procesar? ¿Quién las va a darles el formato de minuta? ¿Quién va a enviar las notificaciones al Ejecutivo? ¿Quién va a subirle el orden del día para las sesiones del Pleno? ¿Quién va a estar en el Pleno auxiliando a los diputados en el orden del día? ¿Quién va a hacer la grabación de las minutas de las sesiones? ¿Quién va a subir la votación? O sea, es un trabajo impresionante que el INCO, yo creo que lo hizo desde su buen entender. Me queda claro que no sabe nada del trabajo legislativo, pero que únicamente sirvió de pretexto para lo que ahora estamos viendo que están haciendo. ¿Sí? La reingeniería, en donde supuestamente sobramos, pero ya contrataron a 3 jefazos con unos super salarios, y que de pronto las plazas que por fin se van desocupando, las están ocupando con contratos supernumerarios, que quién sabe quién se les van a entregar. Pues habrá que seguir de cerca este tema. Sobre todo, yo sí considero que hay que hacer una reingeniería del Congreso, pero como bien dices, mirar hacia adentro, no hacia afuera. Así es. No busquemos en otros lugares lo que ya se tiene en casa, y como el equipo de trabajo que ustedes ya han sabido desarrollar, pues ir creciendo. Y hablando con la verdad, ya basta de que nos estén engañando, no solamente a los trabajadores, sino a la población, a los jaliscienses. Que salga un diputado, que salga un líder sindical a vendernos cosas que no son, con palabras rimbombantes o torcidas para engañar a la gente. Ya basta. Entonces vamos a estar transparentando los trabajos que se hacen en el Congreso y estar informando no solamente a los trabajadores, sino también a la ciudadanía, para que se dé cuenta realmente qué está sucediendo y qué es lo que todo se ha tramado hasta el momento de hoy. Perfecto, y también los micrófonos están abiertos, si quiere aclarar algo César Íñiguez, que es el líder del otro sindicato, o la misma Mara Robles, con la pregunta que se le lanza de cuántos trabajadores ha contratado. El espacio está abierto. Alberto Mercado, secretario general del Sindicato Independiente del Poder Legislativo, muchas gracias también. Muchísimas gracias por el espacio. Que se repita en un futuro, y esperemos que todo esto se aclare para bien de las y los trabajadores del Congreso. Y difícilmente la tienen, porque no van a poder defender lo indefendible. Ante estos números y ante esta realidad, vendrán y te querrán enredar en 1000 cosas, pero la realidad es una. Hoy por hoy se está contratando más gente en el Congreso y con unos supersoldazos del tabulador 16 y 17. Habrá que seguirlo de cerca. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. ¿Para dónde vas?